Así como me entregaron a mí, muchos jóvenes, mujeres, niñas, quizás que más menores que yo, que fueron entregados a la guerrilla, pero bajo un convenio que tienen los líderes indígenas y las FARC. Los líderes indígenas de su comunidad en el Cauca mantuvieron un convenio, un acuerdo con las FARC para entregar menores de edad. Ellos tienen en el convenio, en varios convenios que se han hecho desde el año 85, con las FARC, directamente con el secretariado y con los frentes que se mantienen dentro de los territorios indígenas. Un convenio tanto político y militar para el reclutamiento consciente y la entrega consciente de líderes indígenas con las FARC. José Antonio, ¿usted fue miembro de la Guardia Indígena? Sí. ¿Y al tiempo que era miembro de la Guardia Indígena estaba en las FARC? Claro que sí. O sea, convivían su condición de miembro de la Guardia Indígena con miembro de las FARC, y eso aceptado por las FARC y por su comunidad. Esto prácticamente en la comunidad indígena en el norte del Cauca, esto no es extraño, porque la Guardia Indígena, los bastones, las pañoletas, simplemente es una fachada que se utiliza como defensores de derechos humanos, porque esto en algún momento se llevó directamente para mover armamentos, para mover municiones, para hacer inteligencia a campamentos del ejército, donde estos mismos jóvenes en algún momento se quitaron la camiseta y se colocaron el camuflado para hacer asaltos o hostigamientos a sitios donde estaba concentrado el ejército y la policía. ¿Cuántos años José Antonio estuvo en esa doble condición de miembro de la Guardia Indígena y miembro de las FARC? Yo estuve 14 años. 14 años. 14 Entró años. siendo un niño y luego, 14 años después, usted desertó, usted se voló. Yo prácticamente, yo tomo conciencia de esas actuaciones que prácticamente se vienen manejando entre los líderes indígenas y las FARC. Cuando yo tomo conciencia, me devuelvo, y cuando me devuelvo soy declarado objetivo militar, como lo soy en este momento, por parte de los líderes indígenas y de las FARC, porque para ellos en mí se guarda un testimonio directo, real, con conocimiento, con participación de muchas atrocidades que son hechas en conjunto entre los líderes indígenas y las FARC. ¿Cómo fue su vida esos años, José Antonio? ¿Cómo lo vivió? Yo lo viví en una confusión donde prácticamente haber ejercido estos dos ejercicios se convierte en un mar de sangre en la comunidad indígena, y eso es lo que ahora me pesa, pero creo que reaccioné a tiempo. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos, José Antonio? ¿Con qué sueñan? ¿Qué quieren hacer? Yo creo que en este momento es muy difícil uno quererse adaptar a un sueño, porque después de todo esto, de esas realidades que he vivido, hoy prácticamente me toca vivir moviéndome de un lado al otro para poder sobrevivir, porque es muy extraño cuando lo declara objetivo militar una guerrilla y los otros como organización indígena levantan una cortina de humo en mi contra para poder justificar una captura indígena y judicializarme y después la desaparición, porque para ellos yo soy un testimonio suelto. ¿Lo están protegiendo? ¿El Estado colombiano le ha brindado protección? Hasta el momento el Estado se ha apropiado mucho de mi situación. De verdad eso se lo debo agradecer al Estado, y también agradecerle al Estado por escuchar quizás la voz mía, que no es una voz personal, sino que es una voz que se dirige también al pueblo colombiano y a la comunidad indígena del Cauca.
¿usted va a presentar estas denuncias, estos testimonios en instancias judiciales? Sí, esto es algo que es tan real que estoy agotando todas las instancias en la justicia colombiana y después llevarlo a la justicia internacional. ¿Por qué decidió presentar estas denuncias? ¿Por qué? ¿Qué motivación, qué razón José Antonio tiene para que hoy el país conozca y a través de nuestro programa esas denuncias? A mí me motiva mi propia conciencia. Y mi propia conciencia es la que me guía cuando volteo a mirar hacia atrás y veo que hay muchas víctimas en el Cauca que quieren saber la verdad de que los líderes que lo están direccionando a ellos simplemente los tienen a ellos como útiles, inútiles en una comunidad indígena para acciones, para lucrarse de varias índoles. ¿Cómo entiende usted hoy la minga y lo que está pasando con los bloqueos de la vía panamericana, la relación con el gobierno, las acusaciones del gobierno de que hay infiltración armada? ¿Cuál es su visión hoy de la minga, José Antonio? Yo creo que ahí lo que está pasando, no hay de pronto una infiltración, hay una penetración directa de grupos al margen de la ley. Hablemos prácticamente del ELN, de OIL-EPL y las disidencias de las FARC. Ellos están en su territorio, ELN, EPL y disidencias de las FARC. Le oí decir a la ministra del Interior que era el Frente Sexto. Estos frentes se han fortalecido en este proceso de paz de una manera estratégica que es muy extraño cuando anteriormente tenían fusiles prácticamente viejos y ahora es una disidencia que se levanta con fusiles prácticamente de más tecnología. Pablo Catatumbo, lo vimos en el territorio de la minga. ¿Cómo interpretar, cómo entender la presencia de Pablo Catatumbo allá? La presencia de Pablo Catatumbo tiene dos sentidos. Uno, porque ellos han sido los financiadores de varias mingas y de la minga actual con recursos económicos y con hombres para que se dé esta minga. Entonces, no es extraño verlo a él ahí en esa minga y en muchos lugares legislando, opinando de igual manera como lo hacen los líderes indígenas y Pablo Catatumbo. José Antonio, termino preguntándole por su pequeño hijo, que yo sé que es su tesoro, su familia, y su niño, siendo muy pequeño, fue también víctima de todo este conflicto atroz. Sí, mi hijo de 12 años, él fue secuestrado igual que mi mamá el 10 de abril del 2015 en plenos diálogos de paz en el municipio de Caloto. Y lo más extraño es cuando los líderes que le piden protección al Estado accionan con el mismo material del Estado. Mi hijo fue secuestrado, llevado a un municipio, al municipio de Timba, Cauca, donde lo encierran por más de 48 horas y humillándolo, le sirven la comida al día siguiente, el día 11, y después le obligan, después de servirle, le obligan echarle la comida a los perros. Pero todo esto es una represalia en el conocimiento que yo tengo, porque ellos siempre han dicho que se tiene que definir entre la vida mía, la vida de mi familia o la desaparición del testimonio. Y el niño está bien, está seguro, está tranquilo y está creciendo. Gracias a Dios, hoy está estudiando, muy juicioso, y lo que él siempre dice: papá, voy a estudiar Derecho porque en mi pueblo hay muchas violaciones de derecho y mucha violación y el derecho a los niños indígenas. Dios se lo bendiga y Dios se lo proteja a su niño y a todos los miembros de su familia. José Antonio, muchas gracias por haber compartido con nosotros su testimonio hoy. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias. Y recuerden, conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Feliz noche para todos.